Hola, bienvenidos a nuestra sesión número 6 del curso Lidera Hoy. Ya hemos ido avanzando, estamos llegando casi a la mitad del curso. Hoy día con un nuevo principio importante para el desarrollo de nuestro liderazgo que se llama la autodisciplina. Y comenzamos con la frase de John Maxwell para esta sesión que dice que el liderazgo se desarrolla a diario y no en un día. Así que con esta reflexión es que comenzamos a profundizar en este principio tan importante. Quizás es una palabra que tú ya habías escuchado con anticipación, puede ser que hayas escuchado la palabra disciplina, pero hoy día vamos a ver por qué es tan importante que un líder tenga desarrollada la autodisciplina. Vamos a tratar de responder nuestras preguntas claves de la clase de hoy hasta el final de la clase, que es: ¿qué es la autodisciplina? A ver si tú puedes entender, comprender lo que significa y también por qué es importante para ti como líder ser autodisciplinado, ¿ya? Vamos a comenzar hablando de la autodisciplina. Esta es una palabra que quizás no se usa tanto, quizás la puedes asociar con otras cosas, pero es algo muy importante para el líder. Hasta ahora hemos visto otros principios y tú te has dado cuenta que no es fácil convertirse en un buen líder. Esto en realidad requiere mucho esfuerzo, pero también requiere tiempo. Madurar estas habilidades, desarrollarlas, potenciarlas, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere disciplina. Por eso hoy día vamos a hablar de la autodisciplina. La palabra disciplina tiene que ver específicamente con el aprendizaje y la práctica de algunas habilidades, de algunas nuevas prácticas, ¿no es cierto?, que se van adquiriendo en nuestra vida, pero la autodisciplina más que nada tiene que ver con el hecho de permanecer haciendo algo. Es una palabra que quizás tú hayas asociado antes a hábitos, ¿ya? Una persona que tiene autodisciplina es una persona que tiene hábitos saludables en su vida, que ha desarrollado con el tiempo. Un líder necesita muchas cualidades, pero entre ellas tiene que tener un fuerte autocontrol y tiene que tener la capacidad de persistir, o sea, de seguir adelante a pesar de los obstáculos que pueda enfrentar. Piensa tú que un líder normalmente enfrenta muchos desafíos, son cosas nuevas, tiene que lidiar con personas, tiene que asumir proyectos, a veces grandes proyectos o proyectos de grande envergadura, y en ese sentido necesita estas dos cualidades, que es el autocontrol y la persistencia. ¿Por qué? Porque si tiene estas dos cualidades, eso le va a permitir ser diligente, que significa que va a poder cumplir su tarea a cabalidad, hasta el fin, bien hecha, ¿no es cierto? Y va a ser una persona que va a estar comprometida con su trabajo. Entonces es necesaria la autodisciplina para un líder. Es importante porque digamos que esta palabra de autodisciplina tiene que ver también con el autocontrol. Y el autocontrol es importante porque ¿cómo yo voy a liderar a otras personas y las voy a guiar para que tomen buenas decisiones en su vida y todo, si yo mismo no me he liderado a mí mismo? O sea, si yo no tengo el control de mi propia vida, si yo soy una persona dominada por mis pasiones o dominada por mis impulsos, no voy a poder liderar a otros. Entonces, un buen liderazgo comienza liderándose a uno mismo. Y uno tiene que tener la autodisciplina, el autocontrol para poder también desarrollar y trabajar eso en otras personas. Entonces, ¿qué es lo que es la autodisciplina? Es esa capacidad de controlar nuestros sentimientos y acciones, ¿ya? La Biblia habla con otra palabra de la autodisciplina, que sería el dominio propio, ¿no es cierto? Que tiene que ver con eso de autocontrolarse, de no dejarse dominar por las pasiones y por los impulsos. Ahora, ¿cuándo es que tú vas a probar si tienes o no esta cualidad desarrollada, o cuándo vas a ser, digamos, probado con respecto a eso? Cuando vas a ser trabajado con respecto a la autodisciplina, en los momentos de desistencia, en los momentos difíciles, porque todo líder enfrenta momentos en que quiere dejar de ser líder, que quiere abandonar el proyecto, que quiere abandonar el liderazgo, o se desanima porque no ve frutos, porque no ve resultados, o porque hay oposición.
Muchas veces el líder enfrenta decepción, hay obstáculos que se levantan, o a veces hay desgaste también y hay cansancio. Y en ese momento es que el líder necesita persistir, seguir adelante, pero ahora por una decisión de autodisciplina. No puede ser que el líder al primer obstáculo, la primera dificultad desista. No, ahí es donde él tiene que decidir, si no, yo voy a seguir a pesar de todo. Y por eso es tan importante la autodisciplina, porque tú te imaginas, piensa ahora en grandes líderes como un presidente de una nación, cuántos problemas nos enfrenta una persona que está en gran liderazgo, donde tiene mucha oposición, también muchas personas críticas que están todo el tiempo mirando sus errores, qué es lo que hace o qué no hace. Imagínate, si no tuviera autodisciplina, desistiría a la primera. Entonces, esta es una cualidad que es clave en un líder, desarrollar su autodisciplina. Veamos, aquí te puse algunos personajes importantes, ya como Albert Einstein, Mozart y algunos jugadores de fútbol, porque sé que entre mis alumnos tengo unos futbolistas ahí que les gustan, deportistas. Entonces, quiero que pienses en ellos y quiero que reflexiones un poquito qué es lo que hizo que estos personajes se transformaran en los mejores en su área. Piensa que en el área académica podríamos decir que hasta el día de hoy, a pesar de que ya fue siglos atrás, Albert Einstein es uno de los hombres reconocido como uno de los más inteligentes, un hombre muy, muy inteligente. Piensa en Mozart, que también fue considerado o es considerado uno de los grandes músicos de la historia. Entonces, en el área musical, él se destaca por sobre los demás. Y bueno, estos tres jugadores de fútbol, ¿no es cierto? Pelé, que falleció hace poco, Messi y Cristiano Ronaldo, que son tres grandes íconos del fútbol, pero ellos tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? En que ellos son personas que cultivaron la autodisciplina. Es muy importante. Ellos se convirtieron en los mejores porque trabajaron la autodisciplina. Piensa que para ser un futbolista, ¿no es cierto?, de renombre como ellos lo son, y aún los que no lo son tan famosos, es entrenar, dedicarse. Y muchas veces vienen obstáculos, y entre los obstáculos del futbolista están las lesiones, ¿no es cierto?, están algunas dificultades que se presentan, pero fíjate que ellos persistieron a pesar de todo y se transformaron en los mejores en su área. Lo mismo para Mozart, ¿no es cierto? Y lo mismo para Einstein, personas que dedicaron horas a dedicarse a profundizar, a trabajar, a estudiar en el área que ellos estaban desarrollando. ¿Se te das cuenta? Entonces, ¿por qué es tan importante la autodisciplina en la vida de un líder? Porque es lo que nos va a llevar a alcanzar la meta, a transformarnos en grandes líderes. Vamos a hacerlo a través de la autodisciplina. Por ejemplo, atleta olímpico o alguna persona que ha conquistado medallas en un área, nunca lo hizo de la noche a la mañana, de un día para otro. Siempre hubo detrás gran esfuerzo, mucha disciplina, autodisciplina, que es, ¿no es cierto?, de controlar sus pasiones, sus impulsos, el desánimo, la tristeza y transformarse en una persona que persiste a pesar de los obstáculos. Ahora, ¿en qué área tú eres una persona disciplinada? Piensa en eso. ¿Qué áreas has conquistado tú en tu vida? Por ejemplo, ¿tienes hábito de estudio? ¿Eres una persona que de forma constante está estudiando, leyendo, repasando, revisando? En el área en que tú te destacas o que quieres dedicarte o ya te dedicas, ¿eres una persona que estás constantemente educándote, creciendo, haciendo cursos, mejorando? ¿Eres una persona que tienes esa disciplina o autodisciplina? Por ejemplo, otras áreas. ¿Eres una persona disciplinada en tus hábitos de higiene? Por ejemplo, que te bañas todos los días, que te aseas los dientes, que, no sé, hay tantas otras áreas, que tienes tu cuarto aseado, que tienes la casa limpia, etc. ¿Eres una persona que tienes disciplina en las áreas de tu vida?
en la vida cristiana, por ejemplo, necesitamos el hábito de la vida devocional, de buscar a Dios todos los días. Si tú eres cristiano, tienes el hábito de buscar a Dios todos los días, de orar, de leer la Biblia, de santificarte, de consagrarte a Dios. Esas son disciplinas. Ahora, si no lo eres, y en este punto de la clase tú dices, bueno, en realidad creo que me falta, ese es un área que nunca lo había pensado, que no, hasta ahora no lo he desarrollado. Entonces, yo te voy a decir aquí 5 pasos que debes considerar para transformarte en una persona más disciplinada, o sea, para cultivar hábitos saludables para tu vida. Por ejemplo, lo primero, tienes que identificar y permanecer fiel a tus valores. Siempre la persona disciplinada es una persona que no tranza sus valores, no cambia, no deja, no se echa para atrás en las cosas que ya las tiene como una convicción. Entonces tú no puedes ahí hacer cambios, tienes que permanecer fiel a tus valores, a las creencias, a las cosas que tú has determinado como tus valores de vida. Si eres cristiano, por supuesto, tienen que ser los valores de Dios, ¿ya? Y en segundo lugar, tienes que establecer como un objetivo de vida este estilo de vida disciplinado. O sea, tienes que ser una persona ordenada que camina según tus hábitos y no por impulso. Es que hoy día no tengo ganas de hacer ejercicio. No. El que es disciplinado todos los días dice, aunque no tenga ganas, lo voy a hacer. Eso es autodisciplina. Además, tienes que desafiar tus excusas, porque todos nosotros, todos, incluso los que tenemos más disciplina en algunas áreas, tenemos luchas con nuestras excusas. No, es que hoy día está lloviendo, no voy a ir a clase. Es que hoy día está pasando esto, no voy a hacer esto. Es que hoy día estoy desanimado, que me duele el pelo. Y nada, hace que uno desafíe sus excusas y diga, no, yo es verdad, no tengo ánimo, no tengo ganas, pero lo voy a hacer igual, porque tengo que cumplir esta meta, porque voy a alcanzar mi objetivo. ¿Te das cuenta? Eso es autodisciplina. Tú mismo recompensarte, por ejemplo, con un día de descanso, con más uso de las redes sociales o alguna cosa que tú consideres una recompensa que pusiste alcanzar. Por ejemplo, si es estudiar, si es hacer un trabajo, terminar algún curso, etcétera. Decir, no, solo lo voy a hacer cuando termine. Entonces voy a terminar esta meta. Y también aquí aprovecho de decirte que es importante que tú consigas sentir satisfacción y placer en la consecución de las metas, porque eso te trae una satisfacción especial, el hecho de saber, check, lo cumplí, ¿entiendes? Hice lo que tenía que hacer, eso te trae una satisfacción especial. Y bueno, por supuesto, también mantenernos con la visión. ¿Se acuerda que hablamos de la visión? Ahí, ¿qué es lo que voy a alcanzar? ¿Cuál es el resultado? Lo que viene después, eso también nos motiva para ser autodisciplinados y conseguir las metas que queremos, ¿ya? Entonces hagamos ahora la interacción con las escrituras. Esto se encuentra en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento de la Biblia, y vamos a ver la vida de Daniel. Daniel fue un hombre que realmente es un hombre destacado de la Biblia. Es un gran ejemplo en toda su vida. Te invito a leer la historia completa. No es largo el libro de Daniel y tiene muchas historias muy interesantes. Esto ocurre en una época en la historia del pueblo de Israel donde ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿ya? Todo el pueblo fue llevado cautivo. Los babilónicos, ellos eran, ¿no es cierto?, un imperio que controlaba a la gente, se las llevaba, les hacía perder costumbres y todo, y los trataba de hacerse parte de su cultura. Lee un poquito más sobre eso, es muy, muy interesante todo lo que le ocurre a Daniel, pero podemos decir que Daniel fue un hombre, un niño desde pequeño, ¿no es cierto?, fue muy autodisciplinado. Y la primera historia que aparece de Daniel es que cuando él fue llevado cautivo a Babilonia con sus amigos, lo pusieron en una escuela especial, que era como un programa de entrenamiento que hacía el rey, donde ellos querían que él comiera la comida que comía el rey, que era una carne especial, pero como Daniel tenía sus convicciones, y ahí volvemos a lo que habíamos dicho antes, que uno tiene que mantenerse fiel a sus convicciones, él se negó a comer la comida del rey, y eso era igual desafiante porque estaban bajo el dominio de un imperio que era muy controlador, pero él hizo como
una propuesta y le dijo si acaso ellos podían seguir comiendo solo verduras y tomar solo agua, no tomar vino ni comer la carne del rey, pero que después de 10 días ellos vieran si acaso ellos no seguían sanos, inteligentes y con las mismas capacidades que los demás. Y al final, bueno, por supuesto ellos lo vieron eso. Y fíjate que en ese sentido es que se logró ver, ¿no es cierto? Y él logró probar que era posible, ¿no es cierto?, permanecer firme con sus convicciones. Dijo que no, pero al final él cumplió el objetivo, o sea, se cumplió lo que se había propuesto como persona. Más adelante él también enfrenta otro desafío, que ese te lo puse ahí en el texto para que leas, otro desafío en la interacción con las escrituras, que es cuando Daniel, porque él tenía ya más viejo una práctica de leer, de orar todos los días, 3 veces al día, y en un lugar donde se veía, era visible, ahí te dejé la imagen. Entonces, por esa convicción que él permaneció a pesar de las cosas que sucedieron, no te voy a contar la historia ahora para que la leas, fíjate que él tuvo que enfrentar una gran oposición, un gran problema, pero Dios lo libró, por supuesto. Él era un hombre de convicciones. Entonces, ser disciplinado, ¿qué significa? Significa hacer lo correcto, pase lo que pase. No importa las circunstancias, está lloviendo, está difícil, estoy desanimado, estoy triste, no me gusta, etcétera. No importan las circunstancias, yo sigo haciendo lo que debo hacer, lo correcto. ¿Ya? Así que te invito a leer la historia de Daniel que puse ahí en el texto. Te invito a leer el libro de Daniel en la Biblia y conocer la historia más completa. Hay muchas historias más ahí muy interesantes, pero conoce a Daniel como un ejemplo de hombre autodisciplinado, ¿ya? Y vamos cerrando ya para poder concluir nuestra clase. Quiero concluir con un versículo de Proverbios 16:32 que dice así, mira qué interesante, dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Entonces la Biblia dice, una persona que tiene dominio propio, que tiene autocontrol, que tiene autodisciplina, es una persona que tiene más poder que aquel que conquista ciudades. Entonces es muy importante, cool, aprender a ser autodisciplinado. Pero puedes empezar con pequeños desafíos. O sea, puedes empezar cuando en las mañanas luchas para levantarte, cuando luchas para dejar el TikTok para poder hacer las tareas o las cosas, o dejar las redes sociales o el celular, o luchas para dejar de jugar a esa play o lo que tienes que hacer. Ahí es donde debes cultivar la autodisciplina, ¿ya? Y cerremos respondiendo las preguntas. ¿Me puedes decir ahora lo que es la autodisciplina? ¿Ya sabes? ¿Y por qué es importante la autodisciplina? ¿Lo entendiste? Bueno, la autodisciplina es la capacidad de controlar tus sentimientos y acciones. Y el liderazgo no se desarrolla en un día, sino que requiere tiempo, así que necesitamos la autodisciplina para desarrollar habilidades de liderazgo. Muy importante este principio. Así que ahí en la aplicación ahora responde algunas preguntas que te van a ayudar a identificar áreas donde debes cultivar y trabajar la autodisciplina. Terminemos orando, ¿te parece? Señor Jesús, danos un espíritu de poder, amor y autodisciplina. Es difícil tratar de hacer lo correcto, pero sabemos el tipo de persona que tú deseas que seamos y queremos hacer todo lo posible para ser ese tipo de persona. Danos la fuerza y la inteligencia que necesitamos para convertirnos en buenos líderes. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Me despido y nos vemos en la sesión número 7. Chao.